Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta oportunidad quiero, mediante este video tutorial, explicarles cómo deben realizar este paso número 4 de la unidad 3. Como ustedes pueden observar, el paso se llama aplicar una entrevista. Vamos a observar la guía de actividades. Ustedes pueden dar clic aquí donde dice guía de actividades y pueden descargar su guía, ya sea en Word o en PDF. Entonces, al dar clic allí, ustedes van a encontrar la guía y van a ver cómo esta actividad inicia el sábado 11 de abril y termina el viernes 8 de mayo. Es una actividad colaborativa. Claro, hay una parte que se realiza de manera individual, pero el grupo al final reúne todos los productos y los envía en un solo documento. Por eso es colaborativa. Adicionalmente, pues se van a hacer una serie de retroalimentaciones por parte de cada uno de ustedes con relación al trabajo del compañero. Entonces, en ese sentido, pues es un trabajo colaborativo también. Si ustedes miran la rúbrica, nos dice que se van a evaluar 5 aspectos de la actividad. El primer aspecto es realizar una presentación en formato PowerPoint de la unidad 3. Es decir, ustedes van a contenidos, al entorno de conocimiento, y al dar clic en la unidad 3, ustedes van a encontrar todos los contenidos que aplican para esta unidad. Ustedes deben leerlos y con base en esos contenidos, ustedes deben realizar una presentación en PowerPoint. La guía de actividades nos dice que esta presentación debe integrar los contenidos de las distintas temáticas que componen la unidad 3 con una extensión máximo de 5 diapositivas. Ustedes entonces leen los contenidos de la unidad 3, hacen la presentación en PowerPoint y la socializan en el foro. El segundo aspecto de la actividad es aplicar un consentimiento informado para la realización de la entrevista. Este consentimiento informado ustedes lo encuentran aquí en el entorno de aprendizaje práctico. Tengan en cuenta que deben ingresar donde dice anexos y documentos de apoyo y buscar el consentimiento informado de la entrevista, el cual es el anexo número 5. No vayan a confundir con el anexo número 1, que fue el que usamos al realizar la observación. Ese consentimiento ya no lo vamos a usar más. Vamos a usar el consentimiento informado de la entrevista. Entonces ustedes pueden descargarlo en Word o en PDF. Es el anexo número 5. Y van a encontrar que allí se está solicitando a la persona a la que vamos a entrevistar su consentimiento. Se le están explicando los beneficios, los riesgos que hay, si tiene alguna pregunta que debe hacer. Se debe diligenciar el consentimiento con el número de documento, la firma del entrevistado y, ojo a esto, la fecha. Hemos notado que en la mayoría de consentimientos que ustedes han enviado, cuando se trabajó la observación, habían inconsistencias en la fecha o no colocaban la fecha. Entonces, por favor, que la fecha coincida con el momento de la entrevista y que realmente esté diligenciado este campo. No vayan a dejar esto sin diligenciar porque el consentimiento pierde validez si no tiene fecha. Si nosotros regresamos a la guía de actividades, nos dice que además del consentimiento informado, pues obviamente deben aplicar la entrevista. Como nosotros estamos en época de cuarentena,
y parece que se va a extender por más tiempo. De hecho, pues ya tenemos una fecha que se nos indicó en estos días por parte del gobierno, que es que la cuarentena va hasta el 27, pero no tenemos seguridad de que realmente termine el 27 de abril o se extienda más tiempo. En ese orden de ideas, la entrevista ya no es necesario que la apliquen a la persona a la que observaron que presentaba alguna de las problemáticas que ustedes escogieron que se estaban dando como opción. ¿Recuerdan? Duelo, ansiedad, dependencia emocional, etc. Entonces, ya no es necesario que busquen a una persona que tenga esa problemática, sino que pueden hacer una entrevista simulada, es decir, pedirle a un familiar, a alguien que esté dentro de su propia casa para que ustedes no tengan que salir y eviten contagiarse del virus por salir y tener contacto con personas por fuera de su núcleo familiar. Entonces pueden hacer la entrevista en su propia casa pidiéndole el favor a un familiar que esté ahí con ustedes que haga el rol de entrevistado. Entonces es como un juego de roles, es una entrevista simulada donde usted va a pactar con esa persona de antemano lo que va a responder a cada pregunta. Entonces tengan en cuenta que esta entrevista debe durar 10 minutos. Si dura menos de 10 minutos, pues asimismo va disminuyendo la nota que tengan en esta parte. Y pues la entrevista obviamente debe ser acorde al formato que ustedes ya entregaron en el paso número 2, en el paso anterior. En el paso 3, que era realizar el formato. Entonces la entrevista que realicen a uno de sus familiares deberá seguir ese mismo formato, pero deberán cuadrar la escena o la representación o la simulación de la entrevista con ese familiar. Y van a hacer que las respuestas que él dé a cada una de las preguntas pues se extienda un poco como para que alcancen a durar los 10 minutos. En caso de que ustedes no tengan a un familiar en su casa, es decir, en caso de que alguno de ustedes viva solo, ¿qué puede hacer? Puede hacer la entrevista de manera virtual a un conocido o a un amigo, o incluso si la persona a la que hicieron la observación está disponible para que se conecte de manera virtual, pueden usar Skype, se llama Digital Trends, allí están los paso a paso de cómo se puede grabar la videollamada virtual. Entonces ustedes contactan a la persona de manera virtual por medio de videollamada de Skype. Nos dice aquí que cuando ustedes le den videollamada, que es el icono no del teléfono, sino de la camarita en Skype, entonces ustedes, nos dice acá el paso a paso, nos dice que deben hacer clic en el icono más en la esquina inferior derecha. Es decir, este icono que se alcanza a ver acá, ustedes le dan clic ahí y le dan iniciar grabación. Entonces empiezan a hacer la entrevista con la persona y cuando terminen, pues le dan otra vez clic en ese icono y le dan detener grabación. La grabación automáticamente se finaliza y queda ahí en el chat. Ustedes le dan clic en un icono que hay por aquí donde dice chat. Entonces al darle clic ahí en chat, vuelven al chat de Skype y ahí aparece ya la grabación una vez le hayan dado finalizar. Tengan en cuenta que esta grabación ustedes deben subirla a YouTube. Es decir, ustedes entran a YouTube y como ustedes ya tienen la grabación ahí en Skype, simplemente le dan descargar, la guardan, puede ser en su escritorio, y van a YouTube
aquí ustedes ven un icono que dice crear video publicación. Al darle clic allí, obviamente ustedes deben estar registrados en YouTube de antemano. Al darle clic allí, entonces lo que va a hacer YouTube es darles un espacio para que ustedes arrastren el archivo de video de Skype a este espacio. O le pueden dar seleccionar archivo y lo adjuntan como cuando ustedes adjuntan un documento en un correo electrónico. Así también pueden adjuntar la grabación acá en YouTube. Entonces, allí les va mostrando el paso a paso y al final les va a dar un link. Ese link ustedes deben verificar que realmente funcione y lo colocan en el documento en Word que van a crear con todo el grupo. Entonces, como menciona la guía, el documento pues va a tener todas estas partes. Entonces debe tener portada, introducción, objetivo general, objetivos específicos, pantallazo de la presentación en PowerPoint sobre la unidad 3, porque pues la presentación va a estar en el foro, en el documento solamente van a pegar el pantallazo de esa presentación. Conclusiones grupales, que ahorita vamos a ver en qué consisten. Coevaluación realizada a cada estudiante y obviamente debe ir el link de la grabación que ustedes realizaron, el link de YouTube. Tengan en cuenta que la guía de actividades nos dice que además del link de la grabación, que debe durar 10 minutos, el link de la entrevista, ustedes deben realizar un consolidado de conclusiones. Es decir, el grupo en el documento va a colocar unas conclusiones grupales sobre el ejercicio de la entrevista que realizó cada uno y va a colocar la coevaluación a cada estudiante. Es decir, este formatico que ustedes ven acá, ustedes van a evaluar la entrevista de uno de sus compañeros mediante este formato, calificando cada uno de estos aspectos. No pueden evaluar dos compañeros a la misma persona, tienen que mirar que no se repitan en sus evaluaciones. Tengan en cuenta que este es el otro elemento que nos pide la rúbrica, que precisamente ustedes participen de manera oportuna en el desarrollo de las actividades propuestas. Dice aquí conclusiones y la coevaluación. No es entrar el último día al foro a opinar algo, es participar desde el 11 de abril que se abre esta unidad, como ustedes ven aquí en el encabezado. Nos dice que empieza el 11 de abril y termina el 8 de mayo. Todo ese tiempo, que es casi un mes, ustedes deben estar participando constantemente en el foro, con sus conclusiones, con la presentación en PowerPoint, con la coevaluación a su compañero. Entonces recuerden que como vamos a respetar la cuarentena, vamos a estar en nuestras casas, ya no es necesario aplicar la entrevista a una persona de afuera. Podemos pedirle el favor a un familiar en nuestra casa o a alguien que viva allí con nosotros que nos colabore para que sea el entrevistado. Entonces él va a hacer el papel de entrevistado y ustedes van a planear con él las respuestas a las preguntas al mismo formato de 10 preguntas que ustedes ya enviaron en el paso anterior y van a mirar que la extensión de las respuestas que él dé realmente cumpla con esos 10 minutos que debe durar la entrevista. Espero haya quedado muy clara la información. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, la pueden plantear en los foros o en el correo interno del curso a cada uno de sus tutores. Espero tengan éxito en esta actividad y hasta un próximo tutorial. Hasta luego.